Muy bien, vamos increíble en la creación de nuestra aplicación. Y ahora lo que queremos es crear propiamente la aplicación de datos, la capa de datos. ¿Ok? Para hacer esto, vamos a ir a la parte izquierda, buscar el paquete que dice Java y bajar hasta donde dice el nombre de nuestra aplicación. En este caso es NodeMe, ¿verdad? Acá vamos a tocar el clic derecho, vamos a poner aquí New y vamos a poner aquí Package. ¿Ok? Una vez hecho esto, vamos a poner Data. Muy bien. Hecho esto, en Data podemos subagrupar nuestros módulos. De hecho, la capa de datos es para agrupar nuestros módulos. Por ejemplo, si tenemos una aplicación con usuarios y que también maneja notas, como este caso, tendríamos un paquete que se llame Users y otro que se llame Notes. En este caso, nosotros solo vamos a manejar el de Notes por el momento. ¿Ok? Entonces vamos a crearlo poniendo aquí Notes. Y una vez hecho esto, vamos a implementar la base de datos local que les había dicho hace unos videos atrás, la cual se llama Room. ¿Ok? Room es una base de datos que desciende de SQLite, ¿ok? Y hace una implementación mucho más simple y elegante, ¿ok? Y mucha más fácil también para los programadores, ¿ok? Entonces, ¿cómo conseguir la documentación en cualquier elemento en Android? Uno pone el nombre de lo que uno quiere, en este caso es Room Database, y uno baja a la documentación oficial. En algunos casos no hay documentación oficial porque son librerías externas, pero igual, después vamos a ver cómo hacer esto. Entonces presionamos el primer link y aquí nos explica un poco qué es Room, ¿verdad? Pero lo más importante es donde dice configuración, porque aquí nos enseña que hay que hacerle el Gradle para poder configurar nuestro proyecto. Vean que el Gradle, como yo les decía, es el sector de las dependencias de nuestra aplicación, ¿ok? Para poder aplicar Room Database a nuestra aplicación, vamos a copiar primero las dos líneas de código, ¿ok? Pero antes vamos a analizar un poco. Yo no copio la tercera línea. ¿Por qué? Porque este usa el procesador de anotaciones normal por defecto de Android. Pero si recuerdan, tiempo atrás configuramos algo que se llama KPT. Por ende, para sustituir esta dependencia, vamos a poner esta. ¿Ok? Nada más. ¿Ok? No se confunda mucho, es meramente porque habíamos activado el KPT. Puede parecer un poco confuso al inicio, pero aquí está la aclaración. ¿Ok? Entonces vamos a irnos acá, vamos a irnos a Gradle Scripts. Recuerden que al apartado Module y acá vamos a bajar. Justo acá donde tenemos Default Dependencies, vamos arriba a poner otro comentario que se llama Room Database. ¿Ok? Y aquí vamos a copiar la línea de código que pusimos. Y aquí vamos a hacer un cambio. En vez de poner acá un val, vamos a poner un def. ¿Ok? Y listo. Segundo, como les dije, vamos a implementar el KPT en vez de la anotación, el procesador de anotaciones por defecto. Entonces vamos a copiar esta línea. ¿Ok? Y la ponemos acá. Y listo, una vez hecho esto, le vamos a dar Sync Now. Vamos a ver esto aquí y vamos a seguir con la documentación del proyecto. Entonces voy a enseñarles cómo seguir un poquito la documentación oficial, ¿ok? Que eso es muy importante. Aquí nos dice los componentes principales de Room. Lo primero es la clase de la base de datos. Lo segundo es la entidad de datos. Y lo tercero es el DAO, ¿ok? Que es el Data Access Object, para consultar la base de datos. Aquí podemos ver un diagrama. Y aquí ya por último nos da un ejemplo de la implementación, ¿ok? Que esto es muy importante ya para para poder pasar toda esta teoría a código. Entonces vamos a ir muy rápido. Vean que lo primero es la entidad de la base de datos. Esta entidad es muy sencilla de hacer. Nada más ocupa este tipo de sintaxis, ¿ok? Entonces, no nos compliquemos y vamos a copiar esto, ¿ok? Y vamos a irnos a la aplicación. Y bueno, aquí ya han terminado la sincronización del Gradle. Vean que aquí nos dice migraciones y nosotros, como siempre, como les dije, tenemos que hacerlas. ¿Ok? Después de esto, vamos a ir acá donde dice Nodes, ¿ok? Y vamos a crear una nueva Kotlin class que sea una data class que se llame Node Entity. ¿Ok? Bueno, en este caso vamos a copiar y pegar código. Pudimos habernos saltado eso, disculpen ahí. Y acá nos copiamos y pegamos el código de la página aquí que yo tenía abierta. Vamos a transformar lo que copiamos a lo que ocupamos. ¿Ok? Aquí nos aparece esto en rojo, como si tuviéramos un error. Pero vean que el mismo IDE nos dice que alt intro haría una acción que aparentemente soluciona algo.
Entonces, si nosotros presionamos, vemos que arriba nos aparece esto, ¿ok? Vean que esto dice room. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto? Porque nosotros metimos esta dependencia. Si nosotros no hubiéramos metido esto, no podríamos importar esto, o sea, esto, y nos quedaría el error ahí. Él no sabría cómo resolver eso, ¿ok? Y es muy importante tener eso en cuenta. Bien. Ahora, ¿qué es esto de data class? Data class es algo de Kotlin, principalmente para poder guardar datos. Vean acá que muy similarmente, de hecho, aquí está la data class user, que es muy parecido a esto que estamos haciendo con la entidad. Y en sí, lo que hace es que la data class, los parámetros que uno le meta aquí adentro, ¿ok? Para los parámetros que ya hay, crea esto que está acá, ¿ok? Crea esto que está acá. Y también aquí no lo dice, pero también crea getters y setters, ¿verdad? Que es muy importante, ¿ok? Listo. Entonces vamos a seguir dándole al intro hasta morir, hasta que no nos aparezca nada en rojo. Y bien, ya ahí solucionamos todos los errores. Segundo, vamos a cambiar el nombre de nuestra data class. Aquí nosotros podemos poner lo que nosotros queramos. Yo quiero ponerle Node Entity, ¿ok? Porque nosotros vamos a crear una entidad de notas. Acá vamos a ponerle Title y aquí vamos a ponerle Body. Aquí simplemente estoy declarando las columnas con las que yo quiero que se llamen estos campos, ¿verdad? Y aquí nada más copiamos y pegamos. Vean que este prácticamente va a ser nuestro modelo de la base de datos para las notas. Va a tener un ID para saber qué notas cuál, va a tener un título, que en este caso el título yo lo quiero por defecto, y va a tener un body, que es el campo ya de la descripción de la nota propiamente. Y ya, eso es una entidad. La entidad es una clase, un tipo de modelo que va a estar dentro de la base de datos, nada más. Eso sería. Aquí nada más vamos a hacer un añadido a este código que va a ser abrir paréntesis en el apartado entity. Ya vamos a poner table name aquí, igual a node. ¿Ok? Y eso así estaría, nada más. Ahora vamos a seguir con la documentación. Ya creamos esto que está acá, ya lo copiamos. Vamos a seguir. Vean que aquí me dice que luego hay que crear un DAO. Entonces vamos a copiar esta cosa de acá y vamos a pasarla aquí. Entonces vamos a New, vamos a Kotlin, vamos a crear la interfaz que se llame Node DAO. Y lo pueden poner como ustedes quieran. En este caso, como lo puso Android, Android lo puso con minúscula. Bueno, entonces yo lo pongo con minúscula. Ok, y eso sería. Eh, vamos a volarnos esto. Vamos a poner esto así. Ok, y vean que nos vuelve a dar el mismo error. Un montón de cosas en rojo. Pero tenemos que hacer lo mismo. Al intro, nos desplazamos. Al intro, nos desplazamos. Al intro y al intro. Ok. Eh, voy a minimizar esto. Ok, listo. Vamos a quitar estos queries. Ok. Vamos a dejarlo así de simple. ¿Ok? Y vamos a cambiar el nombre de la interfaz a Node DAO. ¿Ok? Y aquí vamos a cambiar un poco las cosas. Aquí en vez de user le vamos a poner que devuelva el Node Entity. ¿Ok? Y ya explico qué es todo esto. Y aquí vamos a cambiar todo donde diga user por un Node. ¿Ok? Node Entity. ¿Ok? Y ahora sí, voy a proceder a explicar qué es esto. Para los que han trabajado con base de datos, sabrán que se pueden hacer este tipo de sentencias para recolectar datos. Entonces, aquí le estamos diciendo que esta función en sí lo que me va a hacer es esto análogamente en la base de datos room. ¿Ok? Es una consulta nada más. Y esta consulta lo que tiene que volver o lo que me interesa que devuelva es esto que está acá. ¿Ok? Pero si ustedes ven, aquí me está pidiendo una consulta a la base de datos que hay que cambiarle el nombre. ¿Cuál nombre? Este nombre, el de la table name que contiene las entidades de notas, que es este. Pero vean aquí qué curioso. Si yo tuviera varias consultas a la base de datos, tendría que estar copiando y pegando el nombre de esta tabla. Entonces les voy a enseñar un pequeño truco para que no tengamos que estar duplicando código. Vamos a crear aquí un paquetito que se llame, aquí, un paquetito que se llama utils, por ejemplo. Vamos a crear
una nueva clase de Kotlin, ¿verdad? Que se llame object y que se llame constantes o constants. Y aquí simplemente vamos a poner constval eh, database o note database name o table name mejor, que aquí lo pondríamos igual a esto. ¿Esto qué es? El tipo de clase object, ¿qué es? En sí lo podemos ver en la documentación. Kotlin, Kotlin object. ¿Ok? Lo que nos dice la documentación es que prácticamente el tipo object es un singleton, así de sencillo. Sigue el patrón singleton. Si no saben qué es un singleton, búsquenlo por ahí. Pero en sí es que de esta clase que está acá solo se cree una instancia, ¿ok? Que no se dupliquen las instancias. Entonces nosotros podemos sacarle provecho a esto en apartados como el entity porque ahora nosotros nada más podríamos cambiar esto por constants, que así se llama a la clase que acabamos de poner. Vean que aquí nos sale en naranja, punto, note, table name. ¿Ven? Y esto accede a esto. En el DAO podríamos hacer lo mismo, pero ¿cómo? Si aquí solo aparece un string, lo podríamos poner entre, con un signo de dólar, entre paréntesis, entre llaves, perdón, y llamándolo de la misma forma. Y así sería. Esto es la forma de hacer un string compuesto de otras cosas en Kotlin. Es una manera bastante fácil y bastante bonita, la verdad, bastante elegante y muy parecida, casi igual a la de los strings en JavaScript. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos, ya entendimos este método. ¿Ok? ¿Qué hace el método insert? Bueno, inserta esta nota a la base de datos. Aquí le podríamos quitar el al. ¿Ok? ¿Qué hace el método delete? Bueno, borra esta nota en la base de datos. Por último, vamos a meter otro método poniendo una marca de arroba, ¿ok? Que eso es una anotación. Ven, eso es una anotación. Eso es lo que hace el KPT. ¿Ok? Entonces le ponemos una anotación que se llame update. Y esta va a llamar una función que se llama fun update node entity, dos puntos, node entity. Vean que creamos las aplicaciones, digo, las operaciones de un CRUD, porque estamos consultando la base de datos, estamos insertando, estamos borrando y estamos actualizando. ¿Ok? Bien, ya podemos seguir con la documentación. Ya de último, vamos a ver acá que aquí nos dice que hay que crear una clase abstracta que herede de Room Database. Entonces copiemos este codiguito acá, vayamos aquí en Data, recuerden, en Notes, y pongamos acá Kotlin Class File, vamos a poner Node Database. ¿Ok? Y aquí nos volamos esto pegando el código y volvemos a lo mismo. Vamos a presionar al intro en todos los puntos donde ponga rojo, excepto aquí, porque aquí lo que nos dice es que la base de datos ocupa un array, porque esto es una lista, un array de entidades, pero nuestra única entidad, ¿cuál es? Esta, node entity. Entonces, en vez de poner user, como está en la documentación, vamos a poner node entity. La versión de la base de datos es la primera, entonces no hay problema. Aquí importamos esto. Y aquí vamos a renombrar esta función, que en vez de llamarse userDAO, le vamos a poner nodeDAO. De igual forma, aquí en vez de devolver un userDAO, le ponemos un nodeDAO. Ahí, un nodeDAO, ahí está. ¿Ok? Vean que si no se halla con la sintaxis de Kotlin, tal vez sería mejor que le eche un vistazo a cierta documentación de Kotlin, pero en sí, estos dos puntos, después de una función, lo que nos dicen es que va a devolver algo de este tipo de dato. ¿Ok? Eh, Quizás es un poco diferente, un poco distinto a otros lenguajes de programación, pero así es. Y lo vamos a estar viendo después para que se puedan adecuar un poco a esto. ¿Ok? Vamos a ver la documentación. ¿Ok? Y ya lo que sigue es meramente de uso. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si en este momento nosotros le damos al martillito y todo sale bien, hemos configurado correctamente la base de datos Room. Entonces vamos a esperar que se haga el build y si no sale ningún error,
estamos listos para otro video. Increíble, como vieron, el build fue exitoso. Aquí lo dice el mensaje. Entonces eso significa que configuramos correctamente nuestra base de datos. Pero ¿cómo sabemos que funciona? Muy bien, entonces eso lo vamos a ver en el siguiente video con testeo, con testing, ¿ok?